En nuestro análisis del imperialismo, vamos a ver a continuación cómo los europeos conquistaron, organizaron y explotaron sus colonias. Para tener una colonia, lo primero era explorarla, había que encontrarla, había que saber cómo era. En la segunda mitad del siglo XIX todavía quedaban amplias regiones del mapa sin explorar, donde no se sabía muy bien qué había. Esas regiones eran, por supuesto, los dos polos, algunas zonas de la Polinesia Pacífica y, sobre todo, África. Durante toda la segunda mitad del siglo XX, los europeos van a comenzar una exploración exhaustiva de todas esas partes desconocidas del mapamundi, de todas esas partes que figuraban en blanco en los globos terráqueos. Especialmente significativo en este tema es lo que hacen con África, ya que recordemos, África era un continente cuyo interior era absolutamente desconocido para los europeos. Ningún europeo blanco había estado en el interior del continente y había sobrevivido para contarlo. Pero, como vamos a ver a continuación, los avances científicos y tecnológicos de la segunda revolución industrial permitieron al hombre blanco adentrarse en África. Estos avances también le permitieron explorar zonas antiguamente vedadas por estar rodeadas de montañas muy altas o por sus temperaturas extremas, como es el caso de los polos, o en mares remotos, pudiendo, gracias a las nuevas mejoras en navegación, explorar absolutamente toda la superficie de los océanos. Decíamos que la exploración de África es muy importante, ya que África es un continente cuyo interior está bastante desorganizado, es decir, fue relativamente sencillo para los europeos llegar a África, descubrir, ver cuáles eran las riquezas que se podían extraer de ahí y conquistar y organizar ese territorio, porque no había grandes imperios que derrotar. La figura del explorador, fundamentalmente africano, pero a finales del siglo y principios del XX, por ejemplo, el explorador también de los polos, se va a convertir en una figura popular. Los exploradores se van a convertir en estrellas, en gente popular a la que los niños querían imitar. Exploradores como el famoso Dr. Livingstone, que exploró el interior de África, o el periodista Stanley, que exploró la misma zona, o Mungo Park. Todos ellos van a ser conocidísimos por los escolares europeos como personas a imitar, como héroes contemporáneos, en una época en la que no hay grandes guerras, que no hay grandes guerras mundiales. Esta segunda mitad del 19, junto a los generales victoriosos, en los países, la figura de los grandes exploradores que añadían nuevos territorios a los imperios europeos, se convirtieron en faros y en modelo para la juventud. Recordamos que además la geografía se está convirtiendo en una disciplina de moda. Es la época en la que nacen las sociedades geográficas, que son clubes donde la gente acudía a recibir charlas, conferencias, compraba sus boletines donde se hablaba de los últimos descubrimientos geográficos, de tribus desconocidas, de costumbres raras, de nuevos países, de nuevas civilizaciones que se descubrían, ya os digo, en el interior de África, algunas en el interior de las selvas asiáticas, todo este misterio, toda esta emoción y aventura entre tribus de caníbales, entre animales salvajes, atraía muchísimo la imaginación y eran un producto tanto serio, como ya os digo, las revistas, por ejemplo, de las sociedades geográficas han llegado hasta hoy, la famosa empresa de documentales National Geographic, surge, no es otra cosa que la Sociedad Geográfica Americana, y como ella había en todos los países occidentales, pero también como inspirador de la literatura. ¿Vale? En esta época las novelas de aventuras tienen muchísimo éxito de ventas entre todos los públicos, y ya incluso en el 20 pues se convirtieron, aunque ya no en el público adulto, pero sí, por ejemplo, han sido clave en la formación juvenil durante décadas. Podemos ver en este mapa las principales líneas de exploración. Como podéis ver, los ingleses partieron de la costa norte y sur. El norte, el Cairo, ya que empezaron a controlar Egipto en esta segunda mitad del siglo XIX, especialmente a partir de los años 70 empieza a funcionar el canal de Suez.
o desde el sur, desde Sudáfrica, ¿vale? Hacia el norte. Esa es su línea principal. Y luego en la zona de los lagos será desde Nigeria, ¿vale? Hasta el Mediterráneo, la línea Nigeria-Mediterráneo será también suya. Aunque lo principal, recordemos, esta zona norte y sur, que es importantísima en su imperio. Los franceses se van a centrar más en la exploración en el África Occidental, ¿vale? Que será su principal zona africana, y luego remontando el Congo. Su idea era un imperio, como veremos luego, este-oeste, y ahí se cruzaron con los ingleses. Ahí los ingleses le frenaron, los ingleses prevalecieron en su intento norte y sur frente a los franceses, el incidente de Fachada que vemos aquí, y muy interesante, entre los grandes exploradores, veis por ejemplo como Bratcha, en el Congo, vemos en Gran Bretaña, famosísimo Livingstone, y aparece aquí Stanley, también famosísimo. Y Stanley fue contratado por el rey de Bélgica para que explorase la zona central de África, alrededor del río Congo, del río Zaire, y gracias a eso es por lo que Bélgica tendrá esa grandísima colonia aquí en el centro de África. En el proceso de adquirir colonias, hemos repetido varias veces que las ventajas, los inventos, los descubrimientos, las tecnologías de la segunda revolución industrial son decisivas. Vamos a ver para qué fueron importantes en cada una de las fases. La primera fase para tener una colonia era explorar el territorio desconocido, que había que remontar grandes ríos, sobrevivir en selvas inhóspitas, plagadas de mosquitos y de todo tipo de bacterias y virus que provocaban gravísimas enfermedades mortales para el hombre blanco. Pues bien, para poder entrar en estos territorios fue decisivo el descubrimiento de la quinina, ¿vale? La quinina es un medicamento que controla, que paraliza el microbio que provoca la malaria. Entonces, gracias al tratamiento con quinina, los europeos pudieron por primera vez entrar en el interior de África. Pero no solo las mejoras médicas eran necesarias para poder entrar sano y salir salvo de África, también las dificultades geográficas eran muy importantes. Entrar en territorio desconocido significa tener que llevar grandes cargas a mucha distancia, salvando ríos, salvando montañas. Pues bien, en ese sentido, la revolución de los transportes facilitó muchísimo toda la exploración oceánica, como por ejemplo a partir de que tenemos ya grandes buques que funcionan con motores de carbón y luego de petróleo, que van a permitir una navegación mucho más segura, mucho más tranquila. Las distancias van a ser menores en tiempo gracias a la velocidad de estos barcos, que ya no dependen tanto del viento. Las mejoras en los sistemas de navegación, por supuesto. Pero no nos olvidemos de la importancia del ferrocarril, no solo para hacer las distancias más pequeñas, como así era evidentemente, sino por ejemplo porque sin el ferrocarril hubiese sido imposible hacer rentable esta exploración. Y por comentar, por ejemplo, fijaos que la exploración de África se realiza fundamentalmente a través de ríos, ¿vale? Se hace a través de ríos porque los ríos nos van a dar algo muy importante. Nos van a permitir un medio de llevar grandes cargas, las cargas que necesitas para una exploración, con una mayor comodidad, con un menor coste. Hasta entonces, las cargas tenían que hacerse exclusivamente por porteadores, es decir, tenías que contratar pues, a un hombre por cada 20, 30, 40 kilos de carga que quisieras llevar. Pues bien, gracias a los barcos de vapor, ahora podías utilizar los grandes ríos, los grandes y numerosos ríos del centro de África, que habéis visto en el mapa anterior, se utilizaban para llevar estas mercancías. Entonces, si había río, si había agua, tú podías llegar a esa zona. Entonces, los europeos utilizaban estos ríos para llevar estas mercancías mediante pequeños barcos de vapor. Lo de pequeños va en serio, eran barcos que incluso eran desmontables para que tú ibas en tu barco hasta donde no podías navegar. Cuando no podías navegar, parabas, desmontabas el barco, lo repartías entre los porteadores hasta que seguías explorando, hasta que encontrabas otro río, otro lago, y entonces volvías a montar el barco y así podías avanzar muchísimo más kilómetros con muchísimas más carga. Y es así como se explora y se hace rentable una colonia en el interior de África. Y dentro de la mejora que la revolución de los transportes permitió para que sean más rentables las colonias, deberíamos incluir también el hecho de que los europeos pudieron construir por primera vez grandes canales. Podéis ver aquí
en este mapa de la ruta fundamental del Imperio Británico, que veremos más adelante, la ruta que une Londres con Bombay, la ruta que une Inglaterra con su riquísima e importantísima colonia de la India, que esa ruta se pudo acortar y hacer mucho más rentable e interesante gracias a la construcción del Canal de Suez, cuya inauguración a finales del año 1869 permitió que a partir de los años 70 la distancia real en tiempo entre Europa y Asia quedase sustancialmente reducida. El éxito del canal conllevó la puesta de los ojos de los occidentales en otro canal que se llevaba aspirando hacía mucho tiempo, que era uno que uniese el Atlántico con el Pacífico, el canal de Panamá. Este estará controlado por Estados Unidos, lo mismo que el canal de Suez acabó controlado por Inglaterra. El canal de Panamá estará controlado por Estados Unidos, que a partir de 1905 pudo comunicar por vía marítima sus riquísimas costa este y costa oeste. La revolución industrial también fue decisiva en la siguiente fase, la segunda fase de la obtención de una colonia. Primero explorabas y luego conquistabas el territorio. Ese territorio podía estar poblado, y podía estar poblado bien por tribus primitivas, pero muy numerosas y muy salvajes, o por estados más o menos organizados que te van a oponer resistencia. Esto había impedido que los europeos pudiesen, por ejemplo, conquistar Asia antes del siglo XIX. Les costó muchísimo conquistar la India a lo largo del siglo XVIII y XIX. Y con las tecnologías que existían hasta la primera mitad del siglo XIX, no era nada sencillo. Por ejemplo, a la corona francesa, estamos hablando de Francia, uno de los países más importantes, más poderosos de Europa, a Francia le costó 10 años enteros, 10 años, conquistar Argelia. Argelia fue una colonia que se desarrolló antes de esta fiebre imperialista de la segunda mitad del XIX. La empezaron a conquistar los franceses en 1820 y terminaron en 1830. O sea, fijaos lo que había costado una colonia que no es precisamente ni muy poderosa ni muy poblada. Pues imaginaos zonas más pobladas o más poderosas. ¿Por qué? Porque la tecnología armamentística europea, siendo superior a las de otros continentes, no era tan superior como para garantizar una victoria barata, es decir, una victoria que no requisiese mucho tiempo o muchos soldados para obtenerla. ¿Qué ocurre? A partir de la segunda mitad del XIX, la revolución en el armamento va a dar, ahora sí, una ventaja sustancial. Es decir, los europeos van a poder conquistar y derrotar a países tanto bien organizados como mal organizados, con muy poquito esfuerzo, con muy poquitos centenares o miles de hombres. ¿Vale? Es un momento en el que ejércitos de 20.000, 30.000 soldados europeos pueden derrotar países enteros, e incluso imperios enteros. ¿Por qué? Por la ventaja armamentística. Repetimos, en esta época, segunda mitad del siglo XIX, tenemos ya fusiles que se cargan por detrás con una bala que lleva incorporada su pólvora en el casquillo y que permiten no solo disparar mucho más rápido, 8, 9, 10 veces por minuto, sino que permiten también hacer muchísima mejor puntería y, lo más importante tácticamente, permiten que tú puedas estar disparando constantemente agachado, escondido, detrás de una pared, detrás de un árbol, detrás de un parapeto, debajo de una trinchera. Es decir, tú vas a poder estar atacando al enemigo exponiéndote muy poquito. ¿Vale? Nos permite evitar aquellas formaciones cerradas típicas del siglo XVIII y principios del XIX, de la época napoleónica, por ejemplo, en la cual la única manera de hacer un fuego eficaz era disparando todos a la vez, formando un mazacote, y que como tenías que estar cargando constantemente, tenías que estar de pie. Ahora no, ahora me puedo refugiar y seguir disparando. Es decir, la proyección de fuego defensivo es brutal. Ahora mismo, fácilmente, y ocurrió en esta época, 800 soldados europeos podían derrotar ejércitos de 20.000 o 30.000 soldados enemigos que no tuviesen un armamento equivalente, por ejemplo, en luchas contra pueblos más desorganizados, como puedan ser pueblos africanos. Esto era una ventaja sustancial. No os digo nada de cuando empiecen a funcionar ya también a finales de 19 los primeros sistemas de ametralladoras o la artillería pesada, el que ni siquiera tienes que exponer ya los cañones, que puedes disparar desde lejos, y a nivel marítimo, pues ya los buques de acero, que están forrados de acero, los primeros acorazados, con una artillería que se montaron en los buques, capaz de destruir a otros buques a kilómetros de distancia, o de bombardear la costa o las ciudades del enemigo. En definitiva, ahora
para un europeo derrotar a cualquier otro país no europeo es relativamente sencillo. Antes hubiese sido impensable que la todopoderosa China fuese derrotada por potencias europeas, y lo fue en repetidas ocasiones, o la conquista de la India, que si bien a Inglaterra le llevó casi un siglo introducirse en el interior, terminarla le costó relativamente poco tiempo, y mantener la paz en la India tampoco fue demasiado complejo para ellos. En definitiva, una ventaja sustancial gracias a la ventaja tecnológica que permitió a los europeos conquistar el resto del mundo. Bueno, ya hemos explorado el territorio, hemos derrotado y sometido a los habitantes de ese territorio por las buenas o por las malas, gracias a nuestra ventaja militar o gracias a nuestras habilidades diplomáticas, y ya tenemos una colonia. Entonces ahora hay que organizar esa colonia. A la hora de considerar las colonias, tenemos 3 grupos diferentes de colonia, fundamentalmente. En primer lugar, tenemos las colonias de explotación. Las colonias de explotación son aquellas donde lo que la metrópoli pretende, pues básicamente es sacar de allí un beneficio económico. Fundamentalmente obtener materias primas, sobre todo. Entonces, estos son territorios en los cuales el interés es bien agrícola, frecuentemente grandes plantaciones para obtener materias primas alimentarias, como el café, como el azúcar, como el cacao, como el té, como la fruta fresca, que se empieza ya a consumir de forma masiva a finales del siglo XIX, o por ejemplo el caucho, que es una materia prima de origen vegetal, y por supuesto las materias primas de origen mineral, ¿vale? Como el cobre, fundamental para las comunicaciones, telégrafo o teléfono, como el oro y los diamantes, siempre valiosos, o otros materiales industriales importantes, como pueden ser incluso algunos necesarios para la fabricación de armas. Por tanto agricultura como minería eran objeto de este tipo de colonias de explotación. Entonces aquí lo que hace la metrópoli pues es lo ocupa, lo conquista y generalmente lo dirige. Suelen ser territorios mal organizados, poco organizados, sin apenas civilización. Entonces el europeo llega ahí y se encarga de todo. El europeo la conquista y la organiza, gobierna, lo controla todo, ¿vale? Y como lo controla todo, pues por supuesto tiene el monopolio de explotación de las minas y del comercio. O sea, los habitantes de allí tienen que ayudar en la explotación colonial, en las plantaciones, en las minas, tienen que comprar los productos de la metrópoli, ¿vale? Están en una situación claramente de subordinación respecto a la metrópoli. Casi todas las colonias africanas, por ejemplo, pertenecían a esta categoría. Un segundo tipo de colonias muy diferentes son las colonias de poblamiento. Las colonias de poblamiento eran aquellas donde no había una gran densidad de población previa y por tanto los europeos las van a escoger para irse a vivir allí, ¿vale? No hay mucha población previa, hay muchas tierras vírgenes o relativamente fáciles de conquistar, se olvidaba anteriormente, un factor muy importante, un clima similar al europeo, un clima agradable, no en la zona tropical, sino en la zona templada, mayoritariamente, y entonces los europeos emigrantes, los que abandonan Europa por problemas económicos y sociales, pues se van a vivir allí de forma permanente. Entonces, en estas, la organización es diferente, siguen perteneciendo al país, siguen estando sometidos a la metrópoli, pero como son conciudadanos, tienen ciertas capacidades de autogobierno, ¿vale? Tienen cierta autonomía. Colonias de poblamiento son, por ejemplo, los famosos dominions británicos. En este mapa podemos ver, por ejemplo, esos dominios que son Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Países, ya os digo, nuevos, es decir, con poca población previa o fácilmente sometible, y a los que van los blancos europeos a vivir. Entonces, estos tienen cierta autonomía. Sería el caso también, por ejemplo, de las famosas provincias de ultramar de Francia, la más importante, Argelia. Una tercera forma de colonia era el llamado protectorado. Los protectorados suelen formar allí donde hay una estructura estatal previa, hay un reino previo, más relativamente fuerte, y entonces lo que hace la metrópoli es que obliga a ese reino a someterse a la metrópoli, pero manteniendo un alto grado de autonomía. Simplemente lo que hace la metrópoli es que a ese reino, a ese territorio, le dice, mira, me voy a encargar
de la parte fundamentalmente económica y militar. O sea, si es una zona que tiene una importancia económica porque es rica en un mineral o en plantaciones, pues yo me encargo de las plantaciones o de las minas. Y de la cuestión militar, por ejemplo, hay algunos protectorados que su interés es fundamentalmente estratégico, porque es importante para el tráfico de mercancías o para el tráfico en caso de guerra. Entonces, de eso se encarga la metrópoli. Y luego el reino, el país, que es el protectorado, pues eso ya, el resto de asuntos los manejan ellos. Tienen sus propias leyes internas y un gobierno con autoridad para eso, para asuntos internos. Es el caso de Marruecos, que fue una colonia tardía y que por tanto se eligió este modelo de protectorado, dos protectorados, uno en el norte, España, y otro en el sur, donde el rey de Marruecos seguía siendo rey, pero estaba controlado por Francia, ¿vale? O Egipto, que el país era nominalmente independiente, pero era un protectorado británico, es decir, el rey de Egipto reportaba y dejaba que los ingleses controlasen todo lo relativo, por ejemplo, al canal de Suez y a las zonas estratégicas de Egipto.